Hola chicos, vamos a explicar hoy las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Empezamos la clase anterior y ya explicamos en clase lo que era un ángulo, una porción entre un espacio, una área, entre dos semirrectas. Hace más de 4.000 años antes de Cristo, mejor dicho, los sumerios ya medían ángulos. Y 3.000 años antes de Cristo, tanto los babilonios como los egipcios ya utilizaban la trigonometría para las construcciones de las pirámides y demás edificaciones. Es decir, es una ciencia ya muy antigua. Trigonometría significa, en griego antiguo, medida de triángulos. Lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, meterlo en la cabeza ya, es que la trigonometría se aplica siempre a triángulos. Rectángulos, recordad que significaba que tenían un ángulo recto, y solamente lo puedo aplicar a sus dos ángulos agudos, es decir, a los ángulos que tengan o midan menos de 90 grados. En este caso, acabo de dibujar aquí un triángulo rectángulo cualquiera, lo podría aplicar a este ángulo C o a este ángulo B. Normalmente en trigonometría, lo que se hace es lo siguiente: a un triángulo rectángulo, a los ángulos se les representan con letras mayúsculas. Normalmente en cualquier problema veréis que el ángulo se le llama alfa, beta, gamma, delta, tita, etc., con letras griegas, que ahora mismo no tenéis por qué conocer, pero muchos libros de trigonometría lo que suelen hacer es representar los ángulos con letras mayúsculas, por ejemplo la A, el B y el C, y enfrente, fijaros, esta sería una A minúscula, una B minúscula, una C minúscula. Enfrente de cada ángulo tenemos su misma letra, es decir, su lado enfrente va a venir representado con una letra minúscula. Por ejemplo, ángulo B, lado B, ángulo C, lado C, ángulo A, lado A. Bueno, pues ya nos quedó claro eso, y vamos a ver como muchos problemas, sobre todo al inicio, para familiarizaros con las razones trigonométricas que ahora os voy a explicar, lo que se hace es resolver el dicho triángulo. Es decir, resolver el triángulo es calcular sus tres ángulos y sus tres lados. Es decir, hay que conocer 6 cosas del triángulo. Luego ya, de una manera específica, en problemas de la vida real, iremos a calcular aquello que nos piden con los datos que nos den. Bueno, para eso es muy importante que reconozcáis las razones trigonométricas y estudiéis, que esto es muy importante, cómo se llaman y qué son. Bueno, como dije antes, solamente las puedo aplicar a los ángulos agudos, es decir, al ángulo C o al ángulo B. Aplicarlo al ángulo A, el de 90 grados, es una burrada muy grande, es decir, no tiene sentido la trigonometría en ella. Con calculadoras daréis cuenta el por qué. Bueno, pues vamos al ángulo C. Vamos al ángulo C y en primer lugar, lo tenemos aquí arriba, definimos el seno del ángulo C. Os lo escribo cómo se leería. El seno de un ángulo C es igual a su cateto opuesto, a ese C, partido de la hipotenusa, escribí mal, hipotenusa, del triángulo. Lógicamente, la hipotenusa ya sabéis cuál es, el lado que está enfrente al ángulo recto, en un triángulo rectángulo. Bueno, pues eso, ¿cómo se escribe? Se escribe seno, S-E-N, en las calculadoras veréis S-I-N, que es del inglés sin. Pues, o bien en castellano, en inglés, ponéis seno de C es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Bueno, vamos a ver si entendéis eso. Este es el ángulo C, y en un triángulo rectángulo hay dos catetos. En este caso sería este, y en este caso sería este, es decir, el B y el C. Bueno, pues ¿cuál es el que es opuesto a C? El que está opuesto a C, lógicamente, es el que está enfrente. Es decir, sería el propio C lado, partido de la hipotenusa, es decir, seno de C sería C partido de A. Es decir, es una razón, es una división, una proporción entre dos números. Vamos ahora al coseno del ángulo C. Seguimos con el ángulo C. Bueno, pues igual que el seno era el cateto opuesto, el coseno va a ser el cateto contiguo y también partido de la hipotenusa. Es la mejor manera de estudiarlo, siempre en el denominador la hipotenusa. Bueno, pues estamos en el C. ¿Y cuál es el cateto contiguo? Pues el cateto contiguo es el que está pegado al ángulo, es decir, sería este lado B. Si dudáis, bueno, pues el que está enfrente sería el opuesto, pues el que falta. Es decir, en el ejercicio sería B partido de A. Bueno, ya sabemos lo que es el seno y lo que es el coseno. El coseno se representa mediante C o S. Fijaros en la calculadora
que hay unas teclas de razones trigonométricas que hasta ahora lógicamente os parecían cosas extrañas dentro de la calculadora. Ahora ya sabéis qué son. Y por último, la tangente del ángulo C. La tangente es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Las definiciones hay que estudiarlas, si no es imposible. Pues el cateto opuesto a C, lógicamente sería el lado C, fijaos en el dibujo, partido del cateto contiguo que sería el B. Es decir, C partido de B. ¿Cómo se representa la tangente? Se suele escribir con TG, tangente de C, o con TAN, tan de C. Las dos maneras correctas y aceptadas de escribir tangente. Muy importante, en la trigonometría desde ahora, y no lo olvidéis nunca, importantísimo, siempre que se ponga seno, coseno o tangente, siempre al lado tiene que aparecer un ángulo. No vale poner tangente, seno, coseno sin ángulo. Siempre la razón trigonométrica tiene que ir unida a un ángulo. Bueno, pues la hice del ángulo C. Ya tengo las tres razones fundamentales y hay otras tres que se les llama inversas. La secante, SC, que siempre es 1 partido del coseno de C, es decir, darle la vuelta al coseno. Nos fijamos que el coseno es B partido de A, pues sería A partido de B. La cosecante, que se escribe COSEC, de ese ángulo C, sería 1 partido del seno de C. Es decir, la cosecante es la inversa del seno. Cojo el seno que lo tengo aquí, que es C partido de A, pues sería A partido de C. Y por último, la cotangente sería la inversa de la tangente. Esta es más fácil de recordar, porque tangente y cotangente suenan similares. Es 1 partido de la tangente. Lo único que tengo que hacer es coger la tangente, que es C partido de B, y darle la vuelta. Bueno, fijaos que aquí hice las del ángulo C. Dije al principio que las puedo, o la trigonometría la puedo aplicar a los ángulos agudos, pues lo podía haber hecho perfectamente al B también. Fijaos que aquí os puse las razones del ángulo B, para que entendáis cómo sería. ¿El seno de B qué sería? Pues el cateto opuesto a B. B partido de la hipotenusa, que es A. Como siempre, la misma definición, pero ahora con B. El coseno de B sería el cateto contiguo a B. Este es el ángulo B, el cateto contiguo es el que está pegado a él, es decir, sería el lado C, partido de la hipotenusa. Y por último, la tangente. Sería el cateto opuesto, que es B, partido del cateto contiguo. Fijaros que es cateto opuesto, partido del cateto contiguo. Pero ahora, aquí dan C, aquí no será B. Bueno, ya tengo las tres. De la misma manera, no está escrito, pero os lo diría, la cosecante de B sería dar la vuelta a esto, es decir, A partido de B. La cotangente de B sería C partido de B. Y la secante de B, A partido de C. Bueno, eso es lo primero que hay que estudiar. Y ahora vamos a aplicarlo con este pequeño ejemplo que os puse aquí, cómo se aplica esto a la resolución de triángulos rectángulos. Es decir, vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, fijaros, que sería este que tengo aquí. Aquí tengo el ángulo recto, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Os lo puse como el de arriba para que veáis que es idéntico. Luego ya veréis que cada ejercicio es diferente en el momento que hayáis estudiado, comprendido y dominado esa teoría, ¿no? Empezamos. Fijaos que aquí me mandan resolver el triángulo y resolverlo es calcular sus tres lados y sus tres ángulos. En este ejercicio sé que el ángulo A es 90 grados. Sé que el lado C mide 15 centímetros y el lado B mide 8 centímetros. ¿Qué me faltaría por calcular? Lo escribí aquí. Me faltaría por calcular la A, que es la hipotenusa. Me faltaría por calcular lo que mide en grados sexagesimales este ángulo B. Y lo que mide en grados sexagesimales este ángulo C. Grados sexagesimales, recordad que se medían en grados, minutos y segundos. Bueno, pues esto es muy sencillo, simplemente muy sencillo, pero lógicamente hay que cogerle el tranquillo. Lo que se hace es, se busca en el ejercicio qué datos tengo y con esos datos utilizo la razón trigonométrica que me valga. Es decir, que con los datos que tenga, la razón trigonométrica que me encaje en lo que quiero calcular. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo hiciera el seno de B, el seno de B sería el cateto opuesto, que es 8, partido de la hipotenusa. Fijaros aquí, es decir, sería B, lo cual desconozco, y la A, que también la desconozco. Como puse aquí un interrogante, yo puedo calcular ahí la A o la B. Evidentemente, si en el fondo es una ecuación, hay un igual en el medio, dos miembros y dos incógnitas, por lo tanto no puedo.
Si hiciera el coseno de B, sería el cateto contiguo, que sería 15 partido de la hipotenusa. Nos fijamos que vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Incógnita B, incógnita A, por lo tanto, interrogante, una ecuación con dos incógnitas. Bueno, alguno me dirá, por el teorema de Pitágoras puedo calcular A. Sí, en este ejercicio, pero no en todos, por lo tanto, digo no en todos por los datos que nos dan los problemas. Por lo tanto, no siempre lo podré usar, vamos a usar trigonometría, que es lo que estamos aprendiendo. Vamos ahora, en vez de senos y cosenos, vamos a utilizar ahora la tangente, pero vamos a utilizar la tangente de C. La tangente de C no sería cateto opuesto 15 partido cateto contiguo, lo escribo aquí. Es decir, tangente de C es 15 partido de 8. Solo tengo una incógnita, la C. Bueno, pues tangente de C es 15 entre 8, divido utilizando todos los decimales de la calculadora. Para eso es tan importante recordar la tecla Answer que tenéis en la calculadora, que nos recoge todo el resultado. ¿Que no las habéis utilizado al principio? Pues escribo todos los decimales, 1,875. Bueno, pues ahora es, la tangente de C vale 1,875. ¿Cómo calculo la C? Fijaos que aquí puse tangente de C y aquí debajo C igual. Pues será, vais a la calculadora y le utilizáis la tecla o bien inversa o bien la tecla Shift, que ya sabéis del inglés que significa cambiar. Un turno, ¿no? Cuando se trata de cambiar turnos. Cambiar. Pues dais Shift, ponéis tangente y os va a aparecer en la calculadora una tangente a la menos 1. Ponéis 1,875, dais al resultado y os sale el resultado en grados, minutos y segundos. Es decir, este ángulo C mediría 61 grados, 55 minutos, 39,05 segundos. Eso es hacer ejercicios. Vamos ahora, ya tengo el ángulo B, el ángulo C, perdón, me faltaría calcular el ángulo B. Pues vuelvo a hacer lo mismo, tangente de B sería 8 partido de 15. Divido 8 entre 15, 0,53, no se verá muy bien, 0,533 tangente de B y hago lo mismo. Voy a la calculadora, Shift, tangente, y me sale el resultado en grados, minutos y segundos, es decir, que el ángulo B mediría 28 grados, 4 minutos, 20,95 segundos. Bueno, me faltaría por calcular la A. Fijaros que me mandan resolver el triángulo. ¿Y cómo calculo la A? Bueno, pues la A, por ejemplo, no la tenía aquí. Pero diríais, sí, pero no sabía la B. Ahora ya la sabes. Es lo que resuelvo aquí. Sustituyo el B por su valor. 28 grados, 4 minutos. Fijaos que los segundos los ignoré. Tampoco vamos a ser tan precisos o tan tiquismiquis. Y seno de 28 grados, 4 minutos. Os escribís en la calculadora 28 grados, 4 minutos. Dais a la tecla del seno. Y es igual a 8 partido de A. Eso es practicar con la calculadora, lo cual requiere su tiempo y lo cual os lo explicaré en clase. Despejo la A, producto de extremos igual a producto de medios, 8 partido del seno de 28 grados 4 minutos, y me sale que la A mide 17 centímetros. Bueno, pues ahora lo de siempre es